A finales de 1997, Holly Dunn, una estudiante de la Universidad de Kentucky, se encontraba en la segunda noche de clases en su universidad. Holly tenía una relación con un chico llamado Chris Mayer. Sus amigas sabían que Holly estaba enamorada de Chris, y ese día jueves por la noche ella, en compañía de su novio, irían a la fiesta de una fraternidad cerca al campus de la universidad. Esta pareja llevaba unos cuantos meses saliendo, pero disfrutaban pasar tiempo juntos. Holly y Chris durante la fiesta estuvieron platicando con algunos amigos, pero no estaban divirtiéndose mucho. Es cuando deciden ir a otro lugar ellos dos solos. Decidieron ir a caminar por las vías del tren. Estas vías estaban cerca a la casa en donde se encontraban. Antes de salir de esta fiesta, Holly y Chris deciden tomar algunas botellas de cerveza y las colocan dentro de una mochila que Chris tenía. La idea era pasar un momento romántico juntos. Pero cuando ellos llegan a la puerta de esta casa para irse, dos amigos de la fraternidad de Chris los interceptan y les preguntan que si ya se van. Chris les comenta de los planes que tenían de ir a caminar por las vías, y estos dos amigos deciden unirse a la pareja. Es así que los cuatro amigos empiezan a caminar por este solitario lugar. Ellos iban platicando, bebiendo y también colocando monedas en las vías para ver cómo el tren pasaba sobre ellas. Pero era algo evidente que la pareja necesitaba algo de privacidad y querían estar solos. Y los amigos de Chris se dan cuenta de esto y deciden regresar a la fiesta en donde estaban inicialmente. Y dejan a Chris y Holly solos, o al menos eso es lo que ellos pensaron. Era un lugar solitario y oscuro, pero no había nada que les hiciera sospechar de algún peligro. Simplemente estaban concentrados el uno en el otro. En un momento ambos deciden que también regresarán a la fiesta y empiezan a caminar en dirección al lugar. Pero era muy tarde. Una silueta de un sujeto extraño emergió detrás de una caja eléctrica. Este sujeto empieza a pedirles dinero. Chris le muestra el contenido de su mochila diciéndole que solo tenían cervezas y que son estudiantes, que no tienen mucho dinero ni cosas de valor. Lo que aparentemente inició como un robo tomaría un giro espeluznante. Este sujeto hizo que Chris se ponga de rodillas y con las propias correas de su mochila le ató ambas manos a la espalda. Holly pudo ver que el sujeto estaba armado, con lo que parecía ser un destornillador o un picahielo. Es cuando en su mente este simple robo tomó la forma de algo mucho más grave y empezó a ponerse nerviosa. Luego el sujeto le quita el cinturón a Holly y también le ata las manos hacia la espalda. Chris, en su desesperación, empieza a ofrecerle su auto y sus tarjetas de crédito, pero este criminal parecía ni siquiera escucharlo. Tiró al piso a ambos y rasgando una camisa les ató los pies y los amordazó. Este criminal parecía desvariar, pues hablaba para sí mismo y también parecía planear algo más. Les dijo que no se muevan porque había más cómplices que los estaban observando. Holly y Chris no vieron a nadie más y en un momento este sujeto empieza a dirigirse a otro lugar. Parecía que iba a hablar con alguien más. Es cuando Holly aprovecha y se logra desatar las manos y quitarse la mordaza. Tenía que actuar rápidamente. No sabía en qué momento regresaría el captor. Trató de todas maneras de desatar a Chris, pero no lo lograba. Chris le dice que lo olvide, que huya, pero ella no lo quería dejar ahí. Pasaron apenas un par de minutos. Holly no lograba liberar a Chris, pero era muy tarde. El sujeto estaba de vuelta en el lugar. Por la obscuridad del lugar, Holly no pudo distinguir muy bien lo que el sujeto traía entre sus manos, pero pudo ver que era algo muy pesado. Solamente pudo distinguir el objeto cuando el sujeto se paró frente a Chris
y lo levantó con sus brazos. Era una enorme roca. Este criminal levantó esta roca y la estrelló en varias ocasiones sobre la cabeza de Chris. Holly y Chris inicialmente pensaron que se enfrentaban a un robo simple. No tenían ni idea al peligroso sujeto que se habían encontrado. El llanto y los gritos desesperados de Holly empezaron a inundar el silencio de este enorme lugar. Y es cuando Chris empieza a gorgotear. Él se estaba ahogando con su propia sangre. Holly, desesperada, le ruega a este sujeto que le gire, porque se iba a asfixiar con su propia sangre. Y de hecho, este sujeto lo hace, gira la cabeza de Chris. Pero luego regresa donde Holly y le dice que no se preocupe por él, porque ya estaba muerto. Con el camino libre de Chris, el sujeto va por Holly. Ahí es cuando ella recién se da cuenta que le iba a suceder lo mismo que a Chris. Él se sube sobre ella, pero Holly empieza a forcejear. Él la amenaza con clavarle el arma que tenía en el cuello, así que ella no lucha más. El sujeto abusa de Holly. Pero aún había más. Holly no sabía que este peligroso criminal de lo que realmente disfrutaba era del dolor que infringía en sus víctimas. Ella solo pudo ver que él tomó una tabla de madera y empezó a golpearla en la cara. Holly no sentía los golpes, tenía rota la mandíbula, la cuenca del ojo y la cabeza. A los pocos minutos Holly quedó tendida en el piso. El sujeto debió pensar que estaba muerta y se fue. Pero Holly aún no estaba lista para morir. No recuerda cuánto tiempo pasó ahí en el piso. Cuando abrió los ojos estaba sola. Es cuando tomó las pocas fuerzas que le quedaban para caminar y pedir ayuda. Es cuando Holly logra llegar a una casa en donde Chad Goetz mira que ella está afuera y le pide ayuda, totalmente bañada en sangre. Holly, desesperada, pide ayuda para ella y para Chris. A los minutos, ambulancias y policías estaban en el lugar y pueden socorrer a Holly. Pasaron varias semanas mientras Holly se recuperaba del terrible ataque, pero Chris no tuvo la misma oportunidad. Cuando los paramédicos llegaron, él ya había muerto. La vida para Holly se transformó en una pesadilla. Ella sufría del síndrome del sobreviviente, el cual se manifiesta posterior a un suceso traumático. Ella constantemente se preguntaba por qué había quedado viva. Y también manifestaba un terror constante, pues su captor y atacante no había sido encontrado. Luego de 2 años, al fin obtuvieron resultados y es cuando Holly supo a qué sujetos se enfrentaron esa noche. El detective del caso le comunicó a Holly que su atacante había sido atrapado y saldría en las noticias esa noche. Holly al fin sentía algo de tranquilidad. Esa noche, al mirar el noticiero, esta anunciaba la detención de un peligroso asesino en serie. Se trataba de Ángel Maturino Reséndiz, conocido a la posteridad como el asesino de las vías del tren. Reséndiz estaba siendo acusado por la muerte de al menos 23 personas. El hecho que Holly haya sobrevivido a este cruel asesino fue de vital importancia, pues su testimonio ayudó notablemente en el juicio a que este criminal sea condenado. Reséndiz fue encontrado culpable y condenado a pena de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 27 de junio de 2006. En cuanto a Holly, ella jamás olvidará esa terrorífica noche en la que su vida cambió para siempre, pero tomó este dolor para ayudar a crear conciencia sobre los peligros potenciales que nos rodean. Ahora brinda charlas de cómo confiar en nuestros instintos y otras técnicas y pensamientos de supervivencia. Dejó de ser una víctima, ahora es una sobreviviente. En enero del año 2000, Danielle Kiner, una estudiante de su primer año de universidad,
y Dan Sapp, también estudiante universitario, eran dos chicos de 18 años que se habían conocido por internet. En el Día de Acción de Gracias de 2011, Daniel lo había ido a visitar para conocerse en la casa de Dan. Días después, Dan le devolvió la visita a Daniel, fue a verla en su casa y decidieron salir a pasear. Querían dar una caminata a orillas del río Susquehanna. Daniel le comunica a su madre que saldrá con Dan y la idea era caminar por las orillas del río mientras platicaban, y es lo que hicieron cuando salieron de la casa de Daniel. Ellos empiezan a caminar por este lugar y conversaban mientras recogían algunas piedras y las lanzaban hacia el agua. La idea de una cita romántica en un lugar solitario se terminó cuando un sujeto que conducía una camioneta de color rojo se presentó en el lugar. En primera instancia, este sujeto se acerca a la pareja y les pregunta si quieren un aventón. Ambos responden amablemente que no, y siguieron caminando. Cuando la camioneta se había acercado a ellos, pudieron ver a un perro grande negro de raza Rottweiler que iba en el auto con el desconocido. Parecía ser que eso fue todo respecto a este encuentro, pero no. Ambos se percatan que el sujeto se estaba girando nuevamente hacia ellos, pero esta vez su acercamiento no fue amable. Les bloqueó el paso con la camioneta y se bajó hacia ellos con un arma en la mano. Ambos chicos empiezan a temblar, sabían que algo malo pasaría. Al igual que la pareja que vimos en el caso anterior, Holly y Chris, Daniel y Dan inicialmente pensaron que se trataba de un robo. Dan empieza a ofrecerle al sujeto todo lo que tenía, su auto, su computador y su billetera. Pero como vimos antes, este tipo de atacantes buscan algo más. Obliga a ambos a subir a la camioneta y empieza a conducir erráticamente. Iba balbuceando y maldiciendo. La pareja le decía que harían cualquier cosa, pero que los dejara ir. El sujeto se detiene nuevamente. Estaban frente al río y bajan los tres del vehículo. Parecía no tener un plan definido, simplemente les gritaba, amenazaba y empezó a lanzar disparos hacia el agua. Para este punto, Daniel y Dan estaban petrificados. Sabían que iban a morir en manos de un sujeto desquiciado. En este punto es cuando obliga a Dan a meterse nuevamente a la camioneta, pero esta vez le hace ingresar a la parte posterior del vehículo, en donde estaba el perro Rottweiler. Y también hace que Daniel se suba al asiento del pasajero y él se sube al asiento del conductor. El sujeto le dice a Daniel que si ella dijo que haría lo que sea para quedar libre, era hora que cumpla con esto. Daniel sabía en su mente que la iba a violar. Eso es lo que sucede en los próximos minutos. Repetitivamente, el sujeto abusa una y otra vez de Daniel, mientras Dan está en la parte trasera de la camioneta, absorto sin poder hacer nada. Una vez que termina todo, el sujeto hace que los dos chicos salgan de la camioneta y les obliga a caminar. Ambos se toman de las manos y seguían caminando hacia el río. Fue cuando Daniel escuchó el boom del arma y vio a Dan caer al piso. Ella vio cómo salía sangre de su boca. Daniel, histérica, grita y se arrodilla para ayudar a Dan. Es cuando siente un aturdimiento y todo se volvió negro. También había sido disparada. Ambos no saben cuánto tiempo había pasado desde los disparos, pero se despertaron cuando sintieron sus cuerpos caer sobre el agua helada. Daniel se despertó al sentir el agua fría y empieza a mirar a su alrededor. Es cuando ve que Dan también estaba sobre el agua y que estaba vivo también. De alguna manera trata de flotar hacia él para sujetarle la mano, pero ambos aún estaban en peligro, pues logran ver hacia la orilla que su atacante aún estaba ahí mirándolos y tenía el arma en la mano. Es en este punto cuando Dan le dice a Daniel
que debían fingir su muerte para que este tipo los dejara en paz. Es de este modo que se quedan totalmente quietos flotando sobre el agua. Este plan funcionó, pues pudieron ver cómo el sujeto se subía a su camioneta y se alejaba del lugar. Pero la pareja aún estaba muy lejos de encontrarse fuera de peligro. Ambos sangraban excesivamente. Daniel sentía muchos pedazos flotar dentro de su boca y no podía hablar. Pasaron unos minutos más así sobre el agua sin poder salir. Es cuando un cazador del área llamado Pete Powell estaba sentado en su camioneta cerca del lugar de los hechos. Él mira sobre el río lo que parece ser dos personas flotando. Se baja para mirar más de cerca, porque inicialmente pensaba que eran gansos, pero luego escucha unos gemidos y se da cuenta de que son dos jóvenes. Pete trata de entrar al agua y extendiendo sus manos los logra sacar del agua y se da cuenta que ambos estaban sangrando y que tenían heridas de armas de fuego. Pete desesperado va en busca de ayuda y se encuentra con otro vehículo que bajaba por la carretera. Entre todos tratan de ayudar y llaman al 911. Cuando llega la ayuda se llevan a Daniel y a Dan al hospital. Una vez ingresados, se determina que ambos habían sido disparados en la cabeza. Daniel, especialmente grave, tenía la lengua destrozada en varios pedazos, así como la mandíbula. Esos eran los pedazos que ella sentía que flotaban dentro de su boca. Tan destrozada estaba su mandíbula que los médicos describieron a las partes como diminutos pedazos de arroz. Y la cabeza tenía el tamaño de una bola de boliche debido a la inflamación. Las familias de ambos fueron notificadas y llegaron al hospital, pero todos pensaron que no lo lograrían debido a la gravedad de las heridas. Daniel fue inducida a un coma, pero Dan aún estaba despierto. No podía hablar ya que estaba conectado a un respirador. Pero la policía lo tenía como la fuente potencial de pistas para llegar al atacante. Con un lápiz y papel, los investigadores llegaron a visitar a Dan al hospital. Al hacerle una serie de preguntas, Dan lo pudo describir como un hombre blanco de alrededor de 34 a 45 años, cabello rubio y dientes en mal estado. Estaba borracho y tenía un perro negro Rottweiler que se llamaba Sam. Tenía un sombrero marrón, jeans azules y zapatillas negras Nike High Top. Describió al arma como una pistola semiautomática negra. Dan pudo proporcionar información sobre el vehículo como una camioneta roja golpeada que tenía una tapa blanca o gris. También describió elementos en la parte posterior donde él fue, como una caja de herramientas y un bat de béisbol de aluminio. La policía llegó al lugar del ataque y lograron encontrar un charco de sangre, es así que determinan este como el lugar del ataque. También encontraron casquillos calibre número 9 y también varias huellas de neumáticos. Toda esta información había sido transmitida a varios agentes del lugar y también de sectores aledaños. De este modo es como un agente indica que toda la descripción encaja con un sospechoso que él conoce. La descripción del sujeto coincide con un hombre detenido anteriormente, llamado William Wagner. La policía acude con la foto de Wagner a donde Dan y al fin lo logra identificar. Mediante una planificada redada policial, la policía acude a la casa de la novia de Wagner, donde él estaba viviendo junto con ella y al hijo de esta mujer de 8 años. William Wagner tenía antecedentes por abuso sexual y violencia doméstica. Era un sujeto altamente peligroso. Ya en la mañana de ese día, la policía espera que la novia salga de la casa y que el niño se suba al autobús escolar. Es cuando finalmente logran capturar a William Wagner. Pero el juicio sería algo largo para que llegara.
Todos estaban a la expectativa de que ambas víctimas se pudieran recuperar y testificar en contra de Wagner. Daniel había sufrido un disparo que ingresó por su mandíbula, ingresó destrozando la lengua y los dientes y salió por el otro lado de su mandíbula. Se le había colocado una placa de metal en el lugar del hueso destrozado. Cuando Daniel preguntó por Dan, no les creía a los familiares cuando le decían que él estaba vivo y recuperándose al igual que ella. En el caso de Dan, la bala había ingresado detrás de su oído, atravesó la tráquea y salió por su mandíbula. La bala pasó muy cerca de sus vértebras, pero no las lastimó. Definitivamente ese no era el día para morir de ambos. En el juicio se le encontró culpable a William Wagner de 16 cargos y fue condenado de 117 a 235 años de prisión. Con el pasar de los años, tanto Daniel como Dan han podido seguir adelante con sus vidas. Ambos encontraron parejas y se casaron, pero saben que tendrán un vínculo de sobrevivencia que los unirá para siempre. El 23 de enero de 1976, Carl Denaro, un joven de 20 años, y su novia Rosemary Kennan, de 18 años, habían decidido pasar una noche juntos, saliendo a divertirse. Carl era un sujeto divertido y le gustaba lucir moderno, por lo que se había dejado crecer el cabello hasta los hombros. Aunque pensaba que en unas cuantas semanas en las que iba a ingresar a la Fuerza Aérea se lo tendría que cortar. Mientras ese día llegaba, él trabajaba en una tienda de discos y también como guardia de seguridad en Citibank en Manhattan. Por otro lado, su novia Rosemary estaba estudiando en Queens College y era hija de un agente de policía de Nueva York. Ambos se habían conocido unos meses atrás y solían salir frecuentemente por las noches a divertirse, con la autorización de los padres de Rosemary y siempre y cuando ellos respetaran el toque de queda que sus padres le imponían. Esa noche no fue la excepción, ambos salieron a divertirse a un bar, pero después de un momento de estar en esta fiesta, ellos decidieron irse a un lugar más privado. Es así que salen de este lugar y abordan el vehículo Volkswagen que era de Rosemary. Ella iba en el asiento del conductor y Carl iba en el asiento del pasajero. Después de dar algunas vueltas, ella se estaciona en un lugar algo solitario y oscuro, exactamente en la avenida 33 y la calle 159. Cuando apagó el motor del vehículo, vio por el retrovisor a un corredor que pasó de lado a lado, pero no le dio importancia. Pasaron unos pocos minutos de romance para esta pareja. Mientras se besaban a la 1:30 de la mañana, el estallido de los cristales del vehículo los dejó en estado de shock. Las dos ventanas, tanto del pasajero como del conductor, habían estallado, al igual que el velocímetro del vehículo. La pareja aturdida no sabía lo que estaba pasando. Varias balas de grueso calibre entraban por los vidrios del vehículo. Carl sintió que sangre brotaba por su cuello. Tenía incrustados pedazos de vidrio en las manos y en los brazos. Instintivamente, Rosemary logra encender el vehículo y arrancar. Estaba acelerando sin sentido mientras lloraba y temblaba. Miró aterrorizada a Carl, que estaba cubierto de sangre. Sin saber qué hacer por la perturbación del momento, Carl logra dirigir a Rosemary para que regresen al bar en donde estaban, porque los amigos de Carl seguían ahí. Logran llegar y Carl se baja del vehículo. Cuando sus amigos lo ven, se dan cuenta de lo sucedido. Carl se desmaya y lo llevan al hospital. A diferencia de los dos anteriores ataques que vimos, en este caso Carl y Rosemary no sabían lo que en realidad había pasado. Ellos no sabían que habían sido disparados. Ellos simplemente pensaban que el auto había estallado por alguna razón. Solamente cuando llevaron a Carl al hospital, ellos se enteraron de que habían sido disparados.
y Carl tenía un agujero en la parte posterior de su cabeza. Él tuvo que ser ingresado de emergencia y le empezaron a retirar fragmentos de vidrios y del cráneo destrozado. Es en este punto cuando le indican que él sufrió una infección. Después de 3 semanas de estar hospitalizado, no había podido ser operado, por lo que le tuvieron que enviar a su casa, en donde vivió 3 meses aislado mientras se curaba de esta infección. En este punto no tenía una protección entre su cerebro y el mundo exterior, tenía un gran agujero y tuvo que regresar al hospital para que se le pudiera colocar una placa de metal en este lugar. Durante la estancia de Carl en el hospital, los agentes de policía lo visitaron para recolectar pistas y averiguar qué es lo que había sucedido. Uno de los agentes era el padre de Rosemary. Los agentes trataban de encontrar algo que logre dar con el atacante, pero debido a que Carl tenía el cabello largo y aparte portaba esa noche una cantidad de marihuana, la policía pensó que se había tratado de un negocio de drogas que salió mal. Posteriormente le llevaron un listado de más de 100 nombres, pero Carl no identificó a ninguno. La prensa inmediatamente empezó a asediar a Carl para obtener algo de información, pero ni la policía ni los medios de comunicación se percataron en asociar un detalle del ataque de Carl. El calibre del arma usada para el ataque era número 44. ¿A ustedes ya les suena de algo ese calibre? Así es, el asesino del calibre 44, o conocido como el hijo de Sam, David Berkowitz, había sido el atacante. En realidad, el ataque de Carl Denaro y Rosemary Kennan había sido el segundo ataque de Berkowitz. Pasaron los meses sin que se sepa absolutamente nada sobre el atacante de Carl. Me refiero básicamente a él porque Rosemary no sufrió ninguna herida. Cuando nuevos ataques con un modus operandi similar empezaron a ocurrir en la ciudad. La historia del hijo de Sam es larga y hasta el día de hoy existen dudas en cuanto a los ataques. Todos estos detalles los ampliaré en el capítulo del hijo de Sam. Pero para concluir con la historia de Carl y Rosemary, tengo que indicarles que esta se cierra cuando Carl se entera por medio de su hermana que un sospechoso había sido detenido por los ataques y que era el asesino en serie David Berkowitz. El hijo de Sam fue encontrado culpable y condenado a 6 cadenas perpetuas. La historia de Carl Denaro en relación al resto de víctimas del hijo de Sam es afortunadamente diferente. Algunos quedaron ciegos, paralizados o muertos. Después de ese día, Carl estuvo consciente que había sobrevivido a uno de los asesinos en serie más letales de la ciudad de Nueva York, pero eso no lo selló de por vida. Al contrario, se ha negado a cerrar la información del ataque. Habla continuamente con la prensa. Además, escribió el libro El hijo de Sam y yo. Por otro lado, debido a que no hubo un juicio, ya que Berkowitz se declaró culpable, jamás ha aceptado ser el atacante de Denaro y Kennan esa noche. Era el año 1980, exactamente el 12 de noviembre. Era una noche tranquila y una de las tantas parejas en la ciudad de Viña del Mar se encontraba paseando en su vehículo. Esta pareja estaba pronta a casarse y mientras platicaban de los detalles de la boda, decidieron parquear el vehículo en las inmediaciones de la laguna El Sausalito. Esta pareja estaba conformada por el doctor llamado Alfredo Sánchez y su novia era la enfermera Luisa Bole. Ambos pensaban tener este momento romántico mientras estaban en su vehículo marca Renault. En un momento se les acercan 2 policías. Se trataba del carabinero llamado Jorge Sagredo y el cabo de nombre Carlos Alberto Top Collins.
Ellos pertenecían a la comisaría primera de la ciudad de Viña. Ambos oficiales se acercaron al vehículo de la pareja y empiezan a exigirle sus documentos. Al doctor Alfredo Sánchez estos sujetos le parecían dudosos y empezó a cuestionarles si en verdad eran policías. Ante la insistencia de los dos oficiales, Alfredo Sánchez se pone nervioso y pretende encender el vehículo. Es ahí cuando la situación se sale de control. Los sujetos empiezan a forzar las manijas de las puertas y uno de ellos, Carlos Alberto Top Collins, le dispara a Alfredo Sánchez. Mientras tanto, Jorge Sagredo empieza a forcejear con Luisa Bole. Ella gritaba y lloraba desesperada. Carlos Top saca al doctor del vehículo y lo deja tirado en el lugar, mientras se llevan en su vehículo a su novia. Estos criminales no se fueron lejos, se trasladaron a otro sector de la laguna en donde ambos abusan de Luisa. Primero Carlos Sagredo y luego Carlos Top Collins. Luego amarraron a Luisa y la metieron al vehículo, mientras ellos revisaban el maletero para buscar objetos de valor, sustrayéndose la maleta con instrumentos médicos de Alfredo Sánchez. Luego los sujetos huyeron caminando por el sector del estadio. Al día siguiente, cuando se procesó la escena, se determinó que Alfredo Sánchez había muerto. Luisa había sobrevivido a este ataque y con el pasar de los días de casualidad mira a uno de los atacantes. Se da cuenta que en verdad era policía porque lo vio con el uniforme. Ahí decide acudir a la comisaría, pero la denuncia no prosperó. Cosa contraria sucedió con los asesinatos que siguieron sucediendo en la ciudad, principalmente hacia parejas que se encontraban en lugares solitarios. Las investigaciones siguieron su curso sin dar resultados, pero encontraron una coincidencia en el calibre del arma utilizada, era de número 38. Rápidamente la serie de crímenes hicieron que los perpetradores sean conocidos en los medios como los psicópatas de Viña del Mar. Las investigaciones principalmente derivaron en dos investigaciones paralelas. Por un lado, la Policía de Investigaciones de Chile apuntó sus sospechas a un empresario llamado Luis Eugenio Gubler Díaz, tras recibir la confesión del mismo. Los medios aseguraron que él era el psicópata de Viña, pero los carabineros tenían otros dos sospechosos. El cabo Juan Quijada, compañero de Sagredo y Top Collins, en conversaciones con Sagredo logra identificarlo como el atacante de Viña. Es así que lo denuncia y las investigaciones toman ese curso. De este modo, ambos ex carabineros son entregados a la justicia para ser procesados por 10 asesinatos. Luisa Boller acudió al reconocimiento, afirmando que fueron ellos los atacantes de esa fatídica noche. Además, en su poder se encontró el instrumental médico robado al doctor Alfredo Sánchez. Luisa dijo que ella fue la única testigo que pudo ver a ambos hombres con el rostro descubierto, por lo que demoró segundos en identificarlos en las ruedas de reconocimiento. Dijo que difícilmente podría olvidar a quienes con intrínseca maldad asesinaron a su novio y quienes estuvieron a punto de ultimarla. La espada de la justicia finalmente terminó con la vida de ambos criminales, pues fueron condenados a pena de muerte. Fueron los dos últimos fusilamientos ocurridos en Chile. Estos fatídicos y letales encuentros que inicialmente hicieron pensar a las víctimas que se trataban de ataques menores o robos, en realidad serían hechos que harían dar un vuelco a sus vidas, sobre todo a las de los que sobrevivieron. Pues luego de mucho tiempo posterior a los ataques, recién pudieron dimensionar la peligrosidad de los sujetos a los cuales se enfrentaron.
Criminales que atacan a sus víctimas y no tienen claro el motivo por el cual desean asesinar a sus víctimas son los más probables en poder ser disuadidos de cometer el acto, ya que al entrevistar a este tipo de atacantes, estos indicaron que el hecho de estar en un lugar poblado, con posibles testigos que estén observando o la poca cooperación de las víctimas, podrían ser factores que les hagan retroceder en sus intenciones. Pero si por otro lado para tu infortunio te encuentras con un asesino que tiene perfectamente clara su motivación para matar, a este no le va a importar los factores de riesgo como la presencia de testigos, la ubicación o la cooperación de las víctimas, ya que la fantasía del asesino está perfectamente planificada y el desarrollo de la misma es algo improbable de ser disuadida. Este último punto hace que el peso de culpa que se les pueda dar a las víctimas por haber actuado de manera imprudente rápidamente se diluya, pues hay criminales que actuarán para cumplir sus fantasías más allá de las condiciones de la situación. Pero por otro lado, también hay que recordar que las probabilidades de caer en las garras de cierto tipo de atacantes se disparan si nos ponemos en su radar de cacería.